América Latina, y más concretamente de la visión, de la opinión que muestran algunos filósofos a través de sus comentarios, algunos filósofos europeos de la época de la Constitución de América Latina, la época de la independencia y la primera mitad del siglo XIX, acerca de los habitantes originarios de América Latina y de los latinoamericanos en general. Tiene también cierto carácter de advertencia, porque si alguien no está acostumbrado a leer este tipo de textos, pues si quisiese introducirse podría encontrarse de repente con cosas un poco extrañas. Le he puesto así un título un poco largo porque me pidieron un título un poco espectacular, no sé muy bien qué significa, así que no tiene más importancia. Un caso que quizás sea bastante interesante de observarse al caso, digamos, de Marx y de Engels, que son dos filósofos que generalmente nos asociamos con los filósofos de los defensores, de los desarrapados, del débil frente al fuerte y de la desigualdad, de los enemigos de la desigualdad. Y sin embargo, cuando uno se mete en su obra, pues encuentra comentarios que a lo mejor no encajan con la visión que tenemos de ellos, al menos la que tenemos de entrada. Este fragmento es un comentario hecho por Engels en un artículo en 1947 acerca a razón de la guerra de Estados Unidos con México, en la que Estados Unidos le arrancó un petróleo a los mexicanos. Dice así, dice que en América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido. Está hablando del mismo y de Marx. Dice que les está complaciendo la conquista de México. Dice que para ellos constituye un progreso que un país desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, que un país semejante se ha lanzado por la violencia en momento histórico. Es el interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de Estados Unidos. Suena un poco extraño no oír este tipo de comentarios de un autor como Engels, que parece defender el imperialismo y el sometimiento de los mexicanos a los estadounidenses. Hay una obra entera escrita por ambos, por Engels y por Marx, llamada Materias para la historia de América Latina, en los que se encuentran algunos comentarios también por el estilo, y este bueno está bastante discutido. Dice así, dice que ¿o acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los precoces mexicanos que no sabían qué hacer con ella? La independencia de algunos españoles en California y Texas se pedirá con ello, tal vez la justicia y otros principios morales que valores de aquí y allá. Pero ¿qué importa eso en los hechos históricos universales? Y ya, bueno, de entrada, a lo mejor desde nuestro periodo histórico nos llama la atención que más y que se refieran a los mexicanos como perezosos y que hablen del sometimiento, de lo positivo que es el sometimiento de ellos a los Estados Unidos. Hay incluso algunos que son un poco más inquietantes, como este de aquí, que dice que a la abundante rica carne y láctea de hechos semitas, y particularmente a su benéfico influjo sobre el desenvolvimiento de los niños, debe atribuirse tal vez el desarrollo superior de las razas. De hecho, los indios pueblos de Nuevo México, que se ven reducidos a una alimentación casi puramente vegetal, presentan un cerebro más pequeño que los indios del estado inferior de la barbarie, más carnívoros y piscívoros. Bueno, evidentemente esos términos que a lo mejor pues, no nos atreveríamos a utilizar hoy en día, ¿no? Hablar del desarrollo superior de las razas o cosas por el estilo. Pero claro, hay que entender en qué contexto están hechos estos comentarios. Cuando se habla, por ejemplo, de raza en este momento, no se puede hablar de raza en el sentido biologicista que solemos pensar normalmente. Dentro de los porque no hay desarrollo de la genética ni de la biología en aquella época como para ello. Marx y Engels escriben dentro del contexto de la filosofía de la historia. Ellos entienden que hay una filosofía de la historia, que hay una dirección que atiende, digamos, a la dirección a la que llevan las sociedades humanas. Y si no se presta atención a este aspecto, no se puede entender de ninguna manera. Los dos son deudores de otro autor, que es Hegel, que es un autor muy importante que supone el cumbre de la filosofía de la historia y que ha sido, entiendo que es el gran maestro de Marx. Voy directamente a lo que está subrayado para no invertir más tiempo. Aquí dice que en Hegel nos dice que los acontecimientos de los pueblos dominan un fin último, que es la historia universal. Hay una razón, no la razón de un sujeto particular. Hegel entiende que un pueblo no es simplemente una comunidad de gente estática, en el sentido de que hay una unión de individuos
sin más ni menos, y creo que hay una comunión entre ellos, sino que el pueblo tiene una dirección, va hacia algún lugar, tiene un fin, tiene una dirección. Por esto, Hegel, autores como Hegel y más aún Marx o Engels hablan de estos casos particulares, como por ejemplo el caso de México o de Estados Unidos, cuando muestran a Estados Unidos como un estado superior a los mexicanos, porque entienden que Estados Unidos, al haberse independizado de Inglaterra, al haber instituido la igualdad, en cierta manera, ¿no? en su constitución, al haber establecido ciertas libertades, es un pueblo, digamos, progresista que está dirigiendo la historia hacia una dirección, mientras que los mexicanos están atascados en conflictos civiles que no van a ninguna parte. Por eso entienden que hay pueblos que están en estados más avanzados que otros. Hay que entender que Marx, por ejemplo, era muy crítico con los alemanes, él era alemán, y él entendía que los alemanes estaban en un estado inferior que, por ejemplo, los franceses o los ingleses que llevaban tiempo metidos en revoluciones. Bueno, voy a pasar algunos fragmentos para no invertir más tiempo. En Hegel aparece el desarrollo de la filosofía de la historia como el desarrollo de esa unión entre individuos, de esa comunidad que va hacia algún lado, y entiende que, aunque se da de alguna manera en todas partes, no se da de la misma manera. Él ahora, por ejemplo, distingue entre el viejo mundo y el nuevo mundo. El viejo mundo se entiende la masa de tierra como de Europa, Asia y África, y el nuevo mundo, todo el continente americano y Oceanía. Y él pretende que ese estadio evolutivo está mucho más avanzado en el viejo mundo que en el nuevo mundo. También hay ciertas categorías dentro. Aquí, por ejemplo, se ve como estos son fragmentos de la filosofía de la historia de Hegel. Y hay comentarios también a los africanos, los asiáticos, muestran a los africanos como dotados de una gran fuerza muscular, pero que es capaz de llevar su trabajo, pero de una crueldad insensible. A los asiáticos, por ejemplo, dotados de egoísmo y de limitado en apetitos. Y en cambio, Europa se presenta como el país de la unidad espiritual. En Europa encontramos cuestiones ingeniosas, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, esto hace pensar a Hegel que los europeos están en un estadio evolutivo, no en el sentido genético, pero sí en el sentido espiritual mayor que los nativos americanos. Hay comentarios también un poco más directos incluso hacia los americanos. En ellos dicen, por ejemplo, que América se ha revelado siempre impotente tanto en lo físico como en lo espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que los hombres. Son más pequeños, más débiles, más impotentes. No son tan nutritivos como en el viejo mundo. Y no solamente ve a los individuos, a los humanos, como inferiores en comparación con los europeos, sino también incluso la naturaleza, a los animales que hay en Europa, que hay en América comparados con los europeos. Bueno, hay de hecho comentarios de toda índole. Por ejemplo, aquí dice como estos pueblos de cultura parecen cuando entran en contacto con los pueblos de cultura superior y más intensa. Entiende Hegel que el espíritu es más fuerte en Europa. Claro, está totalmente metido dentro de la ilustración y del desarrollo de la ilustración, del desarrollo de la ciencia, y para Hegel eso es lo importante, ¿no? Están todos los autores europeos de esta época, de un tiempo anterior, un tiempo posterior, metidos en una idea de progreso, además muy concreta, ¿no? Que es el desarrollo científico y demás, que no se puede, que es lo que explica por qué terminan soltando este tipo de frases que puedan llamarnos nuestra atención. Y bueno, ya para acabar, incluso podríamos hablar del caso de Kant. Kant, que en filosofía es el autor fundamental para hablar del cosmopolitismo, de la unión entre todas las sociedades, y sin embargo también nos deja algunas lindezas, ¿no? En un artículo de geografía física escribió que la humanidad existe en su mayor perfección en la raza blanca. Los hindúes amarillos poseen una menor cantidad de talento, los negros son inferiores, y en el fondo de todos ellos parece que se encuentra
ese carácter de bondad que queremos ver hoy en día, a sabiendas, digamos, que entendemos su contexto histórico y salvamos todos estos problemas, pues aún así también nos deja este tipo de comentarios. Bueno, nada más. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés. Vengo de Argentina, de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Es una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, más o menos al norte de la Patagonia. Ahí. Antes que nada, bueno, agradecer la oportunidad a la organización de la jornada. Bueno, yo trabajo dentro del campo de lo que es la fenomenología hermenéutica. Es dentro de filosofía, más específicamente en historia de la filosofía, fenomenología hermenéutica, y dentro de esos estudios trabajo lo que sería la hermenéutica heideggeriana, ¿no? De Martin Heidegger. La que la mesa de filosofía me parecía una buena oportunidad para, de alguna forma, socializar lo que sería el marco general de mi investigación, por el caso de que quizás hubiera alguno de ustedes que le interese también el tema, o poder, bueno, quedar atento a las evoluciones o a las discusiones que pudieran abrirse a partir de esto. Bueno, las investigaciones de Martin Heidegger tienen diferente grado de complejidad. Sobre todo, yo diría que dos de los puntos fundamentales por los cuales son complejas es porque, en primer lugar, la obra es increíblemente voluminosa. O sea, se sigue publicando la obra de Heidegger, pero van ya 103 volúmenes y creo que faltan unos cuantos. Pero sobre todo, y es un dato que me parece importante señalar, es que a la hora de relacionarlo con la filosofía de Martin Heidegger, siempre en el fondo nos estamos relacionando con algunas de las, digamos, con algunos de los elementos de la tradición hermenéutica, de cómo fue leído, cómo fue la recepción con Martin Heidegger. Entonces, eso de alguna forma condiciona un montón la lectura. Mi tesis doctoral, que es lo que tengo la intención de señalar, digamos, pertenece a una de estas corrientes, ¿sí? Que podríamos enumerarlas rápidamente de esta forma. La primera sería el Heidegger existencialista, que es la recepción que hace la filosofía francesa inmediatamente después de la publicación de Ser y Tiempo en 1927, década del 40, década del 50, y después, en segundo lugar, está la lectura que podríamos considerar como la lectura canónica que se hace sobre Martin Heidegger, que es la lectura que hacen algunos de sus discípulos y algunos grandes especialistas, que sería el canon tradicional, de alguna forma lo podemos considerar así. Y ese ha sido el Heidegger que ha llegado y que por lo general se trabaja en las universidades, el Heidegger que se lee, y si al primero lo denominamos Heidegger existencialista, este segundo Heidegger lo podríamos llamar un Heidegger idealista. ¿Sí? Por lo general, cuando estudiamos Heidegger, cuando hablamos de Heidegger, hablamos de un Heidegger idealista. Como mi investigación, digamos, no comparte esta posición, eso quiero explicitarlo. Yo pertenezco, en realidad intento algún día pertenecer a lo que son las nuevas corrientes de lectura de la fenomenología heideggeriana, que básicamente lo que hacen es interpretar que la gran cuestión del pensamiento heideggeriano, la gran devoción del pensamiento heideggeriano no ha sido, como comúnmente se sabe, la cuestión del ser, ¿sí? Sino la cuestión de la significatividad. La segunda de estas grandes corrientes, la idealista, piensa que básicamente la pregunta por el sentido del ser que Heidegger repite a lo largo de toda su obra, es el punto a partir del cual hay que hacer una reconstrucción y hay que articular diferentes momentos. Pero la cuestión es que, a partir de, justamente como decía, la publicación sistemática de todas las obras, ya ahora lo que podemos hacer es, desde hace no muchos años, es de alguna forma testear hasta qué punto la interpretación que
que se muestra como hermética, el Heidegger que se convirtió en la divisa de la fenomenología, el Heidegger idealista que se pelea con la ciencia, que no respeta ese tipo de Heidegger, hasta qué punto es correcta esta interpretación, ¿sí? Porque podemos ver el recorrido, ¿sí?, de las posiciones de Heidegger a lo largo de toda su etapa de Marburgo, de su etapa temprana de Friburgo, y podemos ver si hay una especie de coherencia, ¿sí?, en lo que sostienen estas líneas hermenéuticas, si en realidad nos encontramos con que nos salen con hipótesis sobre Heidegger que no están muy bien fundamentadas, si bien son increíblemente interesantes. La cuestión es que las nuevas corrientes encuentran un montón de ruidos en estas interpretaciones y el Heidegger que proponen, y digamos, este sería el marco teórico de mi investigación, es un Heidegger que no está preocupado por el ser en el sentido trascendente, o en un sentido inmanente, o en un sentido metafísico, como dice Heidegger, es decir, no está preocupado por responder preguntas como ¿qué es el ente? ¿De dónde sale el ente? ¿Por qué el ente y no mamita nada? ¿Qué es el ser? ¿Cómo se dona el ser? Etcétera, etcétera. Digamos, esa perspectiva heideggeriana es la perspectiva canónica de Heidegger y que no comparte, las nuevas líneas de investigación heideggeriana no la comparten. La preocupación que ven en Heidegger desde siempre y en continuidad con sus trabajos de juventud es una preocupación estrictamente fenomenológica. Esto significa que cuando Heidegger nos habla del ser, no nos está hablando del ser en el sentido de aquello que le da vida a un objeto, ¿sí?, o aquello que está detrás de un objeto en su independencia espacio-temporal, sino de lo que nos está hablando en realidad es del carácter significativo que tiene todo objeto necesariamente cuando me relaciono con él. Es decir, nos está hablando de que la presencia de cualquier cosa que sea la experiencia humana, la vivencia originaria, como la llama Heidegger, es inevitablemente significativa. Es decir, estamos viviendo necesariamente en contextos en los cuales las cosas significan algo para nosotros. Y este algo que significan siempre, ya sea la mesa, ya sea este aula, o esta sala, el micrófono, lo que sea, necesariamente está significándonos algo. La forma en la que eso signifique, ¿sí?, puede depender de diferentes contextos y campos semánticos en los que nos estemos manejando, pero necesariamente siempre está significándonos algo. Entonces la preocupación de Heidegger cuando quiere hablar del ser no es hablar del ser en el sentido de conocer una entidad que está por detrás de las cosas, sino en conocer la estructura de la relación significativa que tenemos necesariamente con la realidad, lo cual no es un dato menor y sí cambia realmente el eje mismo en el cual se piensa la fenomenología heideggeriana. Voy a avanzar porque se me va a demorar mucho. La cuestión es la siguiente. Mi tesis de doctorado tiene como título el problema de la esencia del lenguaje en Heidegger. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, en la que Heidegger no está preocupado por el ser como una entidad un tanto mística, sino está preocupado por definir la estructura necesaria en la cual nos relacionamos con la realidad inmediata en nuestra vida práctica cotidiana, la preocupación fundamental pasa a ser por describir la instancia en la cual se producen los sentidos con los que nos relacionamos, es decir, por describir el funcionamiento estructural de esta instancia, ¿sí?, de esta manera en la cual nos relacionamos con los objetos. Y la noción que podemos encontrar, si buscamos a lo largo de toda la obra heideggeriana, la noción a partir de la cual él se refiere a este contexto de producción de sentido, es esencia del lenguaje, ¿sí? Pensemos que, para hacer una comparación que pueda ayudar de alguna manera, es si el pensamiento kantiano puede ser descrito de una forma, digamos, muy esquemática, como una preocupación por hacer una disección en el entendimiento humano y, digamos, explicar aquellos elementos a priori que articulan las limitaciones y las capacidades de un conocimiento posible, ¿no?, de los objetos. Se puede establecer un paralelismo con el proyecto heideggeriano en realidad. Lo que está tratando de hacer Heidegger es establecer cuáles son los elementos estructurales básicos que nos permiten tener un desarrollo significativo. Es decir, que nos vemos implicados con las cosas que nos cruzamos. Las cosas que nos cruzamos no son objetos higiénicos, el objeto sin mundo lo llama Heidegger, el objeto de la ciencia, ¿no? O sea, nosotros en nuestra experiencia más inmediata, y por eso es fenomenológico, tenemos una relación con las cosas, una relación de uso práctico con las cosas, ¿sí? Y hay que describir cuál es la estructura, ¿sí?, la estructura significativa, la llama Heidegger, que nos permite tener esta relación. Bueno, la hipótesis del trabajo, entonces, esto también tengo que explicitarlo,
O sea, yo digamos, mi investigación parte digamos, de dos hipótesis de trabajo fundamentales, que son que primero hay una continuidad en esta cuestión en Heidegger, es decir, todo Heidegger, el Heidegger de las 100 y pico de obras, todo está preocupado por describir esta instancia de producción de sentido. O sea, esa es la gran preocupación, la significatividad, la experiencia originaria como significativa en el hombre. Y la segunda gran hipótesis es que, digamos, podemos encontrar diferencias entre Heidegger 1 y Heidegger 2, entre las obras tempranas y las obras tardías de Heidegger, en cómo se describe esta instancia. Básicamente los objetivos de la investigación se desprenden de todo esto, es analizar, ¿sí?, cómo se describe a lo largo de toda la obra, digamos, esta semántica genética, la génesis del sentido, ¿sí?, dividiéndolo en un primer eje que analiza todas las obras que son periféricas a ser y tiempo, o que de alguna forma orbitan en relación a la problemática de la ontología fundamental, y un segundo eje que tematiza, digamos, la cuestión de la producción del sentido en el contexto ya del segundo Heidegger, que es el contexto del acontecimiento. No quiero demorarme mucho más. Básicamente bueno, no voy a poder llegar a esto. Básicamente en resumidas cuentas, la idea es que la experiencia significativa, la experiencia plena de sentido que el hombre tiene con la realidad, en el primer Heidegger se explica, quizás a partir de una herencia kantiana, a partir desde un eje de explicación o a partir de una descripción bastante personal. O sea, el punto central a partir del que se articula el sentido siempre es el Dasein, ¿sí? Son elementos estructurales propios del Dasein. En el segundo momento del pensamiento hegeliano encontramos que la producción de sentido, ¿sí?, sin perder el tono fenomenológico, se expresa siempre o se describe siempre en un espacio que ya no sería propio del sujeto, no estaría más cercano a una estructura del Dasein, sino al espacio de copertenencia, a un espacio, para decirlo de alguna manera, intermedio, el entre, como dice Heidegger, entre el sujeto y el mundo, ¿sí? O sea que hay una modificación fundamental en digamos, el espacio de origen y surgimiento del sentido en la evidencia del hombre. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Araya, soy profesor de filosofía de Chile. Bueno, soy un poco más que profesor, pero eso soy, un poco más que profesor de filosofía. Y bueno, mi investigación se titula Filosofía, Infancia y Latinoamérica. No voy a empezar antes sin agradecer a José Julián y a todo la organización, la posibilidad de compartir y mencionar, por cierto, pomposamente, que yo soy el encargado de algo de comunicación, ¿no? Sí, bueno, si hubo algún problema de comunicación, fue culpa a mí, ¿no? Pero que funcionó bien, se lo agradecen a José Julián y al grupo, y si algo funcionó mal, culpa mía. Dicho eso, bueno, preguntar por la infancia desde la filosofía es una cuestión que parece, es una pregunta que parece bastante original, pero la verdad es que no lo es tanto. La filosofía implícitamente desde Heráclito en adelante viene tematizando la infancia, la niñez y otras cosas al modo de metáfora y dispositivos de poder. Y preguntar por la infancia hoy es más que nada preguntar por un dispositivo, por un momento concreto de la historia en que se crea eso que hoy en día entendemos por infancia. Por ejemplo, para el griego, un niño, la palabra para mencionar un niño, para nombrar un niño, puer, significa simplemente comida. Puer, de viene la palabra pater. Pater es quien lleva la comida a la casa. Y puer también es el mismo nombre con el cual se nombra un esclavo. Porque puer significa aquel que solamente debe ser alimentado.
El esclavo solamente, el único cuidado que yo tengo del esclavo es que debe ser alimentado. El niño entonces, que también es pueblo, solamente debo alimentarlo, el único cuidado que debo tener. Entonces, cuando se cree que había niñez o infancia, por ejemplo, los griegos, los romanos o la Edad Media, se cae siempre en un malentendido muy profundo, como si la niñez y la infancia hubieran existido siempre. Y no es así. La infancia y la niñez, y hablo del fenómeno como tal, ¿no? Hablo de eso que uno ve y dice, esto ha existido siempre ahí, siempre ha estado en la historia, este niño, los niños, los bebés, la ternura de la niñez, los juguetes, un montón de cosas, eso siempre ha estado en la historia de la humanidad. No es lo mismo que uno hace cuando ve una película y cree que bueno, los romanos tenían reloj y tenían medios de comunicación. La dificultad es la dificultad de representación. ¿No? O sea, si hay un pueblo que no tiene una palabra para mencionar un color, no es que tenga otra palabra para mencionar ese color simplemente no lo ven. ¿No? Y no es que tenga algún problema ese pueblo biológico en su ojo. Entonces, la filosofía, cuando habla de deconstrucción, y uno habla de deconstrucción de la infancia, en el fondo asume esta dificultad. Por lo tanto, cuando uno empieza a buscar estas palabras que dan origen a lo que entendemos hoy en día, más o menos, estructural como infante, como en infancia, que podemos traducir literalmente como el que carece de voz, el que carece de razón, hay un punto muy clave que está en el inicio de la modernidad, donde al mismo tiempo se inicia la literatura infantil. Y aquí lo voy a hacer, bueno, no tengo tiempo para extenderme mucho en parte bibliográfica, pero lo voy a hacer de forma muy apretada. La literatura moderna, en un momento, empieza a censurar palabras de las obras de literatura, empieza a empobrecer la calidad de la literatura, y eso da origen a la literatura infantil al mismo tiempo que da origen a la noción de infancia. Entender al infante como aquel que carece de lenguaje, que requiere una mediación, ¿no es cierto?, infinita, y que requiere de aparatos que no tienen todas las palabras, aparatos que no tienen toda la complejidad, aparatos que no son completamente racionales, aparatos que requieren de explicaciones, es algo que nace al mismo tiempo con un empobrecimiento de la literatura. La referencia uno la puede tener en 1778, si no me equivoco, en The Life and Adventure of Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Una obra que por supuesto jamás estuvo escrita para niños ni para jóvenes, sino posteriormente, muchos años después, en 1802, recién una empresa llamada Sarah Trimmer, en un diario que escribía, reedita la obra, hace popular otra versión de esa misma obra, moralizada absolutamente y con un montón de censura. Palabras que han sido comidas, palabras que son complejas, que han sido transformadas en palabras más sencillas, y se va perdiendo, ¿no? Y ahí es donde nace la literatura infantil. La literatura infantil, junto con la misma noción de infancia, nacen como un dispositivo de empobrecimiento del lenguaje y nacen como un dispositivo de poder. Entonces es así que preguntar por la infancia no es preguntar por la niñez o la infancia como un periodo particular de la humanidad, del hombre, de la mujer, sino es preguntar por una relación de poder y de control. La misma obra de la vida y aventuras de Robinson Crusoe es una historia de poder. Entonces, quien haya leído la obra, que además está publicada no con el nombre de Daniel Defoe, sino que está publicada en autoría del mismo Robinson Crusoe, o sea, Daniel Defoe la publicó así, todos creyeron que era una evidencia real, digamos, Robinson Crusoe existió, ¿no? Es un niño que desafía a su padre, el padre le aconseja que se dedique a los negocios, él prefiere aventurarse en el mar, naufraga, no le hace caso, termina en una isla, estoy empobreciendo absolutamente la obra, por supuesto, pero ya algo en esa obra está empobrecida ya, y ahí hay algo interesante. Y este sujeto, bueno, se encuentra con un montón de indígenas, de la cual se hace amigo de uno, que coloca viernes, ¿no?
Y aquí me parece muy interesante con la relación de los indígenas, porque eso en ese momento se lee justamente en el momento de la relación con los indígenas americanos. Y lo que hace Robinson Crusoe es que, bueno, les enseña a comerciar, les enseña la verdadera razón, el comercio y la industria, digamos, a los indígenas. Y cuando Robinson Crusoe abandona la isla, los indígenas se quedan comerciando, digamos. Han aprendido la lección por aquí. Bueno, la obra, por supuesto, que tiene una dimensión crítica, digamos, oculta ahí también. Imagínense que eso después pasa a una segunda versión, que es la de Campbell, el nuevo Robinson Crusoe, donde la moraleja es absolutamente explícita, ¿no? O sea, nacen los dispositivos didácticos y de enseñanza en el mismo momento en que nacen un tipo de literatura que lo que intenta siempre es explicar el sentido de la misma obra en la obra. Trata siempre de explicar, dar consejos, moralejas. O sea, hay todo un dispositivo que nace ahí con la literatura moderna y que por supuesto está anclado por la novela, que tiene a su vez los estudios de literatura, conexiones con la subjetividad, el empobrecimiento de la subjetividad, ya las paradojas de la nacionalidad. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, fundamental. La tradición occidental, al mismo tiempo que produce esta noción de infancia como aquel que carece de lenguaje en inicio y por lo tanto debe ser mediado, infinitamente mediado, nunca llega, digamos, nunca llega al punto de calidad. Esa es la cuestión. Estos dispositivos didácticos explican lo que explicaron ya y se quedan en las explicaciones. Entonces, realmente no hay experiencia literaria y tampoco hay aumento de vocabulario que no mejora la obra. Va de la mano al mismo tiempo con una tradición mucho más antigua que valora la formación. Si uno revisa textos antiguos como el Pentamerón, van a encontrar, por ejemplo, una dimensión anterior a la creación, el Tohu Bohu en hebreo, que es un momento sin forma, ¿no? Elohim le da forma al mundo y en el momento que se le da forma, ese mundo es ya divino. Entonces, toda la estructura del lenguaje que tenemos, ¿no?, para entender la educación es básicamente darle forma a aquello que carece de forma. Lo cual es muy curioso, porque algo que carece de forma es algo que lo vamos por supuesto, igual como decimos infante o decimos niñez, pero es muy difícil, ¿no?, entender, tratando de imaginar algo que no tenga forma. Algo que no tenga forma y por lo tanto en el proceso de formación se perfecciona. Si uno va a la tradición latinoamericana, a los dioses latinoamericanos, uno tiene una tradición completamente inversa. Por ejemplo, cuando se encuentra con el dios Axolotl, que es el dios de la deformación, y que por cierto es el dios que cuida, el colombino que cuida del niño, y donde, por supuesto, hablar de Dios, de lenguaje, de todas estas cosas no es impropio, sino en la lengua misma precolombina. El proceso de educación, de eso que podríamos llamar infancia o niñez, es un proceso de deformación completamente diferente. Algo que por supuesto está pendiente de ser rescatado. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, se me escucha más o menos bien. Bien. Bueno, mi nombre es Ignacio, soy estudiante de filosofía. Soy más que estudiante de filosofía, pero menos que profesor. En referencia a Carlos, bueno, yo voy a hablar de la democracia Marx, que forma parte de lo que sería mi proyecto, mi máster de filosofía moral y política, y quiero ligar el concepto de democracia en Marx, voy a exponerlo brevemente aquí, con la relación que tiene, o con la relación que se puede establecer con la vía chilena, con la conocida como vía chilena del socialismo. Bueno, ahora me encuentro todavía en debate de la amplitud de que voy a dar esta segunda parte, mi TFM, mi trabajo final, porque bueno, mi profesor me está cortando un poco las alas también.
Bien, como seguramente saben, la vía china del socialismo se caracteriza esencialmente por defender un tránsito pacífico, es decir, sin violencia, al socialismo. Y esta sería la vía del Alto Chile, en un momento histórico que hablo de la Unidad Popular, antes del golpe militar de Pinochet. Esta interesante vía pacífica se puede rastrear ya en los escritos fundacionales de Carlos Marx y de Engels, al igual que la otra posibilidad del tránsito al socialismo, que es la vía más conocida como ortodoxa, no lo digo en un sentido peyorativo, pero es la vía que más hegemónica dentro ya del movimiento comunista, del movimiento socialista, también se puede rastrear, que es la vía del asalto al poder, del asalto frontal al poder por vía de la violencia. La primera cuestión que yo quiero plantear aquí es lo que ustedes probablemente se pueden preguntar, que es cómo conectar el concepto de democracia en Marx o el tratamiento de la democracia en Marx con el problema o con la problemática particular de Chile. Y esta conexión yo la realizo analizando la crítica que hace Carlos Marx, que lo lleva a rechazar la idea de un Estado liberal neutral a la diferencia entre ciudadanos. Me refiero a que los Estados liberales prometen igualdad, justicia e igual seguridad a todos los miembros de su sociedad sin importar su clase social. Bien, esta crítica que hace Marx tiene que acompañar igualmente con un esclarecimiento de la naturaleza del Estado burgués, de sus relaciones políticas y de sus relaciones con la vida real de los individuos. Ese tribote aclararía suficientemente los problemas del Estado liberal. Y con esta base quiero aproximarme a lo que sería la democracia marxiana, la posibilidad de una democracia en Marx, aclarando justificadamente el lugar que ocupa la democracia en el socialismo y si la democracia puede ser un componente esencial de él. Porque ya Marx y en los escritos de Marx se avanza una comparación entre lo que sería la democracia liberal, la democracia burguesa, una democracia formal, con lo que sería una verdadera democracia. Y es en esta comparación, es decir, una comparación prescriptiva, que sería la verdadera democracia, y una comparativa real, con lo que sería una democracia formal, cómo se muestra la democracia efectivamente en la vida real, se podría ya establecer una comparación que sería útil para analizar el caso de la experiencia chilena al socialismo. La segunda cuestión que quiero tratar es ¿qué sentido tiene tratar la cuestión de la democracia ahora? Eso sería el problema de la actualidad del tema que quiero tratar. Y pienso que existe actualmente, y a lo mejor estamos de acuerdo, en que hay un compromiso generalizado con la idea entre ciudadanos, entre políticos, digamos, entre intelectuales, en señalar la democracia, en señalar lo democrático como un principio irrenunciable de la vida política. Las normas, las leyes y las decisiones políticas parecen estar legitimadas y ser deseables si son democráticas. Y es curioso porque los partidos y los políticos, incluso los políticos que son ideológicamente contrarios o que podemos designar como posiciones contrarias, se designan a sí mismos y designan a sus rivales políticos como demócratas. Y esto es interesante. Y en España, digamos, esta autoasignación de democrático como un valor toma particularmente otro sentido, ¿no? Estar comprometido con los ideales de la transición, ¿vale? Eso es interesante también. Es interesante también señalar cómo esta aura de legitimidad con la que se dota la democracia sirve también a su vez para descalificar posiciones políticas. Es decir, a pesar de que todos nos consideramos demócratas o generalmente consideramos a todos demócratas, el concepto de democracia sirve también para designar posiciones políticas ilegítimas. Ahora quizás ya no se usa el término antidemocrático o dictador, sino que se usan sinónimos como populista, o cuando se refiere a algunos estados usamos la terminología del régimen, que curiosamente la etimología del régimen me parece a mí muy difícil emplearla negativamente, porque el régimen político es cualquier régimen político. Es decir, es bastante amplio, digamos, el contenido de la palabra régimen, pero aún así lo usamos con características peyorativas para señalar a aquellos que no son demócratas, a aquellos que no juegan nuestro juego, ¿no? Bien, la tercera cuestión, y esto conecta profundamente, digamos, con mis convicciones políticas, es qué sentido tiene tratar la cuestión de la democracia en Marx. Ya no solo el problema de la democracia, sino en Marx, pensándolo como con su importancia histórica, ¿no? Bien, cuando las democracias burguesas se asentaban en toda Europa, mientras todavía caían los vestigios del antiguo régimen, fue Carlos Marx, no el único, claro,
pero fue Karl Marx uno de los que se dedicó a denunciar esta engañosa ilusión que suponían los valores de igualdad y de justicia que pregonaban los nuevos estados liberales, que estaban integrados principalmente, bueno, que a pesar de ser bastante exclusivos, estaban integrados principalmente por sujetos blancos, burgueses, nacidos y criados, mimados por los intereses de clase de la burguesía. En el presente, ¿qué actualidad tiene esto? Pues que mientras las actuales democracias logran a duras penas ganarse el respeto de sus pueblos, paradójicamente quien intenta recuperar a Marx, y a partir de la crisis de 2008, de la crisis global, digamos que la figura de Marx se vuelve a recuperar, pero quienes la recuperan son tachados paradójicamente de antidemocráticos, cuando Marx fue uno de los primeros y uno de los principales, digamos, más importantes críticos de la democracia liberal burguesa. Por ello siento tanto la necesidad, digamos, ante esta aparente crítica de antidemocrático con el que se cataloga Marx, de justificar el proyecto marxista, que es un proyecto que va hermanado con otro proyecto liberal, que es el proyecto de la ilustración de la emancipación humana, el proyecto del progreso hacia un futuro mejor para todos, que es en realidad, que tiene su origen en un proyecto ilustrado liberal, del que Marx es hijo y heredero. Bien, esta necesidad también cuenta, por otro lado, con una realidad mundial que está muy lejos de superar las desigualdades sociales que genera un modelo económico que se representa diariamente como inagotable, como invencible. En Europa, y sobre todo ahora con el problema de los refugiados, que lo podemos ver más claramente, lo democrático parece cada vez adoptar un significado más restrictivo, lo que a su vez es contradictorio con sí mismo, con uno de sus ideales fundamentales, que es la igualdad. Cuando pensamos en democracia, pensamos en justicia, pensamos en igualdad. Por todo esto creo que es interesante y necesario indagar el texto marxiano para dilucidar la posición que adopta el propio Marx respecto a la democracia burguesa formal de su época, y ver si tal concepción evoluciona a medida que Marx madura y acumula experiencias prácticas en la lucha revolucionaria. La última cuestión que quiero señalar son tres breves aclaraciones. La primera, tal proyecto va a ser siempre insuficiente si no adoptamos un análisis global de la situación de la democracia mundial y si salimos de esos localismos, más que nada, es decir, tenemos que tener siempre presente la situación de la democracia en el mundo, ya sea simplemente para cuidarnos de ese eurocentrismo en el que solemos caer, sobre todo los propios latinoamericanos que venimos de Latinoamérica, al adoptar metodología nacida y difundida en Europa. Esa es la primera, ¿no? Adoptar una visión global del concepto de democracia, de cómo funciona el mundo, y no es un concepto local que va a ser siempre insuficiente. Por ello creo que la utilidad de la investigación de que yo me centre en cómo se desarrolla y evoluciona el concepto de democracia en Chile en torno a los años de la Unidad Popular, donde por cierto somos todavía afortunados porque contamos con textos muy valiosos y con un debate muy rico que resume y que evidencia con muchos ejemplos prácticos el debate que se da en la propia teoría marxista, porque ya dentro de los gobiernos de la Unidad Popular encontramos diferentes posiciones de la izquierda que se considera a sí misma marxista, pero que creen diferentes vías para alcanzar la democracia, esa democracia verdadera, esa democracia real. Pongo dos ejemplos muy fáciles. Uno, personificado por la figura de Salvador Allende. Si recogemos los discursos de Salvador Allende, vamos a encontrar muchos ejemplos donde aboga por esta vía pacífica, creyendo en las particularidades históricas de Chile, en su constitución, por ejemplo, pero también nos encontramos con otro dirigente político muy importante del movimiento de la izquierda revolucionaria, como sería Miguel Enríquez, que por cierto, cuyo hijo es ahora político en Chile, pues nada que ver con su padre, de luego. Pero bueno, tenemos datos en Chile y un rico debate que se puede rescatar para dar esa visión de globalidad, ¿no? Sobre todo una perspectiva de lo que se llama el tercer mundo, una perspectiva de los países latinoamericanos, de los países que han sido históricamente más pobres y los que han estado más afectados por las crisis mundiales y las crisis capitalistas. Bien, y finalmente, como se ha leído entre líneas de mi breve exposición,
quiero señalar que el Carlos Marx que yo quiero investigar aquí es, ante todo, un revolucionario, es decir, ante todo, un militante político activo. Y con ello me quiero diferenciar de bastantes posiciones, sobre todo académicas, sobre todo que cometemos los errores nosotros, los que estamos, digamos, metidos dentro de con un pie en la universidad y con un pie en la calle, de adoptar a Marx como un crítico de ideologías, como un simple crítico social, del que podemos aprender mucho, lo que le resta bastante contenido político. Y con eso acabo, porque, bueno, quiero estudiar ese Marx porque la única forma, creo, de ser física con él es siempre conectarlo con su vida revolucionaria activa. Y simplemente eso. Y dejo la palabra a Gonzalo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Díaz y vengo de la mitad del mundo, Ecuador, lugar donde la vida es más sabrosa. Bueno, yo les traigo a ustedes más que una ponencia, un cuento. Y como todo cuento, aspiro que al final terminen convencidos. De lo contrario, tampoco me voy a enojar. El tema de la ponencia, un acercamiento al papel que han podido jugar los cuentos de tradición oral en los procesos de legitimación del poder, un estudio de caso. Este tema se lo está trabajando en el marco de un doctorado que estoy realizando aquí en la Universidad de Valladolid. El tutor es el doctor Fernando Dongas Uranga. ¿Qué es lo que se quiere hacer en esta investigación? Queremos hacer una confrontación entre la estructura narrativa del contractualismo y de los cuentos de tradición oral que se narran en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, Ecuador. Y lo vamos a abordar en una institución política, entendiendo por poder político como aquella capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de modificar el comportamiento de otro individuo o de otro grupo de individuos. En la cadena categorial que podríamos nosotros inferir de poder político, únicamente hemos optado por quedarnos con dos categorías: ideología y legitimación, a fin de poder develar de qué manera es utilizado el temor, la vigilancia y el castigo para generar justamente en los sujetos relaciones de dominación y obediencia. Bien, empecemos entonces con la estructura narrativa de los relatos contractualistas. Básicamente de Thomas Hobbes, de John Locke y de Rousseau. La estructura narrativa del contractualismo básicamente tiene tres puntos: uno de partida, un pasaje y un punto de llegada. Los contractualistas siempre parten del hombre en estado de naturaleza y en aquel pues describen los problemas que aquella condición les depara, aquella condición que de alguna manera no les permite vivir en un clima de armonía, de paz, de respeto a sus propiedades, de respeto a su vida, y consecuentemente los lleva a vivir en estados continuos de conflicto. Frente a esa situación de incertidumbre, de inseguridad, y a modo de solucionar
ese problema, se establece un contrato social. Y al establecerse el contrato social, consecuentemente, se produce el Estado civil, que sería el resultado de este acto voluntario mediante el cual los hombres acceden a tal. Generación de obediencia en el contractualismo. En cuanto a la ley, una vez que los hombres asumen el estado civil, pues se debe instrumentar una ley. Si se cumple la ley, se respeta el pacto establecido y consecuentemente se gana paz, protección, seguridad. En caso de que no se cumpla la ley, es decir, se está violando el pacto inicial y consecuentemente se hace acreedor el individuo a un castigo. Es común retornar al estado de naturaleza. La estructura narrativa de los cuentos de tradición oral. Para poder de alguna manera alcanzar una comprensión sobre la estructura que tienen los cuentos de tradición oral, me voy a permitir leerles en este momento uno, es muy corto, pero que luego, a partir de aquel, vamos a desentrañar la estructura que tiene y consecuentemente poderlo comparar también con la estructura de los relatos contractualistas. El cuento corresponde a un corpus de 40 cuentos que fueron recopilados en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, como les había dicho. El cuento se llama El ataúd vacío y dice de la siguiente manera: Luciano Carvajal se levantó del banco muy nervioso. Ya iban a dar las 12 de la noche. Lentamente se acercó al ataúd donde todavía estaba su difunto padre. Sus hermanos, desde sus asientos, lo seguían con mirada indagadora. Él les volvió la mirada. Por la expresión de su rostro, sus hermanos comprendieron que el difunto todavía se encontraba allí. Volvió a su asiento. Hacia breves instantes, la rezandera había terminado el rosario. Muchos de los asistentes cabeceaban en los bancos. Inusitadamente, un silencio sepulcral se apoderó de la noche. Todos los que estaban despiertos lo sintieron. Había llegado la hora. Una gran carroza ataviada con rizos de tela color púrpura, envuelta en medio de grandes lenguas de fuego, descendió en el lugar. Sus dos corceles negros se agitaban nerviosamente, relinchaban con furia como queriéndose hacer daño el uno al otro. Una silueta extraña, envuelta en larga y negra túnica, descendió del carruaje. Como arrastrado por el viento, ingresó a la vivienda. Los Carvajales comprendieron que el momento había llegado. Dominados por el miedo, se sujetaban fuertemente sobre sus asientos como temiendo ser arrastrados por el espíritu del mal. La extraña forma se acercó al ataúd y aló consigo al difunto. Una vez en la carroza, los caballos arrancaron en veloz carrera hasta perderse en forma de una bola de fuego en medio de la oscura noche. No todos los presentes observaron lo sucedido. Los que no lo vieron se sintieron sobrecogidos por el gélido frío que hizo a medianoche y el aullido lámido de los perros. Solo los hijos del difunto fueron testigos silenciosos del hecho. Ante la mirada atónita de los presentes, estos pusieron la tapa al féretro y lo clavaron. Desde aquel momento no se volvió a destapar, al menos eso dijo la gente. El día del entierro se murmuraba que el diablo se había llevado el cuerpo del difunto. Los familiares calladamente cargaron en hombros el ataúd. Los amigos del finado, que en algún momento cargaron el féretro, dijeron que ciertamente estaba pesado y que en su interior se escuchaban sonidos como de piedras, que se movían según avanzaban camino al cementerio. Como a los 3 meses de lo sucedido, los Carvajales habían perdido todas las riquezas heredadas de su progenitor. De ser la familia más rica del sector, pasaron a ser una de las más pobres. Según se dice, luego se fueron a vivir a Guayaquil. Vamos entonces a dilucidar la estructura narrativa que tienen estos cuentos.
Igual como los relatos contractualistas tienen un punto de partida, un pasaje y un punto de llegada. La estructura, desde el punto de vista literario, el marco literario, como punto de partida se establece una tensión con una pregunta: ¿está todavía el cadáver en el ataúd? El punto de pasaje corresponde al diablo cuando carga con el difunto, y el punto de llegada, la pérdida de riquezas heredadas. Para poder interpretar de mejor manera el cuento, hay que establecer un marco en torno a las creencias populares y religiosas del sector. Se considera que el diablo puede enriquecer a una persona, pero para aquello se necesita firmar un contrato, mediante el cual el diablo le da riquezas y a su muerte, pues, en recompensa carga con el alma y el cuerpo de la otra parte. Una vez firmado el contrato, el hombre obtiene riquezas entregadas por el diablo. Asimismo, hay la creencia de que siempre habrá pobres en el mundo. Los pobres heredarán el reino de los cielos. Entonces, si se es pobre, hay que resignarse a vivir en tal condición. Asimismo, hay un marco interiorizado que evoca el cuento. Al escuchar a la gente, interpreta de la siguiente manera: el señor Carvajal antes era pobre, pactó con el diablo y se volvió rico. Entonces al señor Carvajal se lo llevó el diablo y consecuentemente perdió las riquezas. El marco normativo que evoca el cuento es que existe una norma o palabra de Dios, se dio una violación a esa norma, es decir, no pactar con el diablo, y consecuentemente sobreviene el castigo, es decir, la pérdida del cuerpo y del alma a la condenación eterna. Vamos a hacer la confrontación entonces entre la estructura narrativa del contractualismo y el cuento que se ha narrado. Al inicio habíamos establecido esto y es lo que hemos obtenido. Aclaro que son resultados preliminares, no son todavía definitivos. La investigación está en proceso y consecuentemente responde única y exclusivamente a lo que se ha logrado hasta el momento. Vamos a confrontar entonces. En una de las columnas tenemos el marco normativo que evoca el contractualismo y en la otra los cuentos. En el contractualismo existe la ley, se cumple la ley y entonces ganas paz, protección, seguridad. En lo que respecta a los cuentos, existe una norma, si se cumple la norma, pues ganas resurrección gloriosa en cuerpo y alma. ¿Cómo se genera obediencia? En el contractualismo existe la ley, la violación de la ley. ¿Qué sucede si es lo contrario? Es decir, violas la ley, es violar el contrato, es decir, sobreviene el castigo y consecuentemente como un retorno a tu condición natural. En lo que evoca el cuento, violar la norma es traicionar a Dios y consecuentemente se hace acreedor, el infractor, al infierno. Esto es la pérdida del cuerpo y el alma, la condenación eterna. En lo que tiene que ver con la legitimación de la violencia, tengamos en consideración que la aceptación del contrato conlleva a cumplir la ley. Igualmente en los cuentos, la aceptación de Dios conlleva a cumplir la ley también establecida por Dios. Aquello lleva implícito también el hecho de que se utilicen como móviles el temor, la vigilancia y el castigo. De esta manera estamos legitimando el Estado civil como tal. Y los cuentos de alguna forma refuerzan también esa misma estructura de dominación y sometimiento. A modo de conclusión, la interpretación de la acción humana parte de las circunstancias concretas. Hobbes, Rousseau, Locke nos presenta un estado de naturaleza lleno de inseguridades, y para justamente poder salir de esa condición propone el establecimiento de un contrato, la aceptación
voluntaria de ese contrato conlleva el establecimiento de una sociedad civil o política, o si ustedes quieren, un Estado. Los móviles a través de los cuales actúa la ley en ese Estado es a través del temor, la vigilancia y el castigo, lo cual a la postre genera obediencia y consecuentemente estados de dominación y obediencia. Es lo que les quería contar. Muchas gracias. Preguntas. Perdón, Sí. permite a los autores. Es que acabo de entrar y no había participado. ¿Puedo hacer una sugerencia a algún autor? Por supuesto. Al profesor. Por lo que usted dice, llega al siglo XIX en su análisis, al modernismo. No sé si, que por lo que usted dijo, llega hasta el siglo XIX en su análisis del modernismo. No sé si está incluida en el estudio de la edad de oro de José Martí. Porque creo que es dar traste de una literatura para los niños educativa y liberadora. Es lo único que quería sugerir. Sí, está buena la sugerencia. Si lo conozco. Es un poco difícil a la hora de hacer una deconstrucción del concepto de infancia tener en consideración todos los textos que pueden haber metido la mano ahí y figurado particularmente el asunto a nivel occidental, ¿no? Pero claro, o sea, hay muchos proyectos que han reconfigurado el concepto de infancia. Claro, que sugiero eso porque es escrito en un latinoamericano. Claro. Y claro, para todos los niños de América. Bueno, cuando uno revisa, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el niño proletario de Osvaldo Lamborghini, y te dice cosas que, claro, no están, digamos, en ninguna parte de la literatura europea. O uno revisa textos sobre los programas de filosofía para niños de Walter Cohen, de Olga Grau, Walter es brasileño, Olga es chilena. O sea, eso en Matthew Lindman en Estados Unidos no está, en Europa tampoco. Son operaciones que tienen que ser rescatadas. Quizá habría que tomarse muy en serio que Latinoamérica no tuvo edad media. Nosotros no hemos hecho la tarea de recopilación y de creación de bibliotecas que Europa tuvo. Como que nos pasamos de la antigüedad al neoliberalismo así como de golpe. Entonces, nos falta mucho. Traducción, recopilación, una cantidad de cosas que hay que son increíbles, son verdaderos paradigmas, pero se representan de una forma muy fuerte. Gracias. Y para el alumno, felicitarte por el tema escogido. Pero sugerirte que cualquier análisis del proceso del socialismo en Chile está unido a Cuba, que es mi país. Sí, pero como... Sí. Centro de Investigaciones Juan Marinelli tiene múltiples estudios que te pueden aportar información. Sí, además, las obras de Miguel Enríquez, que es uno de los que quiero tomar en cuenta, están editadas en Cuba principalmente, cuando estuvo viviendo allí. Pero, bueno, como comentaba al principio, estoy todavía en una tensión con mi tutor, porque al abordar más temas y al intentar ampliar el objeto de estudio y el objeto comparativo, también amplío el número de páginas que tengo que escribir y que tengo que leer. Entonces, y el principal problema es administrativo en este caso, que bueno, los que estén trabajando en tesis, trabajando en trabajo, la administración tiene un plazo y un camino con muy poco de originalidad, ¿no? Sí. Yo quería plantear a la mesa, al conjunto de los intervinientes, que de alguna forma entre sus intervenciones está el concepto de la mayoría de edad de la razón, de las gentes y de los pueblos. Entonces,
En el caso evidente del contractualismo, no es ya de Thomas Hobbes y el Leviatán, un soberano, un Leviatán, que de alguna manera, mediante una cesión de derechos civiles, produce nuestro sometimiento y de alguna forma nos libra de nuestros fantasmas y nos disciplina. En el caso de Locke, el caso es, digamos, una carta de la tolerancia y los escritos y otros escritos en los cuales, de alguna forma, esa mayoría de edad de las gentes y de los pueblos políticamente, de una filosofía política, se produce cuando realmente hay una tolerancia y hay, digamos, un sometimiento al imperio de la ley, incluso por los más poderosos. Y claro, la línea de lo que planteaba el compañero, la duda es el caso en el que se refería a Heidegger, ser ahí o estar ahí. Porque yo no sé conocer la obra de Víctor Farías, chileno también, que de alguna manera desmontóse en el tiempo. O sea, ahora parece que no es ser ahí, sino estar ahí. Y claro, en la línea de la vía del socialismo se me ocurren dos cuestiones. Una, la influencia que pudo tener el socialismo utópico de agentes como Fourier y Saint-Simon, con una sociedad tanto en la línea de Tomás Moro, que se celebra el aniversario a Maurota, donde se trata de unos ciudadanos mayores de edad, cultos y finos, que conviven pacíficamente con una especie de contrato social, donde, bueno, no priman los intereses y tampoco, no ya el dilema del prisionero, sino la suma cero. Y luego, claro, la plasmación, más allá de las guerras civiles en Francia, de eso, de una vía a un socialismo democrático sobre la base de un contrato social y de una igualdad de la ley. Aquí nos ha citado a los padres fundadores de Estados Unidos, que eran blancos, terratenientes, esclavistas, y de alguna manera hablaron de una pretendida democracia que era más republicana, que pretendía ser aristocrática, que era liberal, pero donde existían esclavos y había minorías como los negros y tal, que estaban sometidos, ¿no? Y claro, ahí al hablar de la Constitución, uno inevitablemente piensa que todos los hombres nacen libres e iguales, que luego se retomó en la declaración de la ONU, en la cual se dice que dotados como están de sentido y razón, estamos llamados a convivir fraternalmente. ¿Qué opináis desde los diferentes puntos de vista? Y evitando un poco, claro, en el primer interviniente la cuestión del buen salvaje, ¿no? Esa, la infancia, la que vive el buen salvaje, que todavía no ha llegado a la mayoría de edad y por tanto bien está en la naturaleza, no ha llegado a constituirse como un ente civil y por tanto eso no se ha generalizado en una serie de personas para poder convivir dentro de una sociedad más o menos evolucionada y que, bueno, de alguna forma en la línea, parafraseando a Marx, pues eso, consigue una vía a un socialismo en el cual se socializan eso, un contrato social, una república, unos ciudadanos que de alguna manera participan y no terminan de construir una democracia un poco en la línea de los griegos. La famosa obra de Platón de las leyes, por no hablar de la república y los distintos regímenes, así es decir que se ha citado régimen, y régimen aquí, el régimen de Franco, era una derivación, digamos, peyorativa de un regimiento. O sea, el régimen entendido como regimiento que disciplina a los súbditos, no a los ciudadanos. Bueno, y no digo más, muchas gracias. ¿Qué opináis al respecto si queréis aportar algo? Cuando uno piensa en la relación de poder, es muy interesante que desde el inicio de la modernidad lo que se separa es la relación entre el lenguaje y la vida. Uno puede decir el sentido y la vida. Se separan. Entonces, ya no es el lenguaje el paso donde se define el poder. Es la facticidad, es la máquina, es la guerra, el comercio. No hay lenguaje, no hay una operación de sentido. ¿Cuál es el problema? De que uno cree en esa estructura que el sentido es algo que está agregado al objeto,
que el objeto puede tener o no tener sentido, la vida puede o no tener sentido. Y esa es una noción de lenguaje burguesa. O sea, el poder instaló en nosotros incluso esa noción de lenguaje, un lenguaje que se entiende como capital, como moneda de cambio, herramienta de comunicación. Es el problema que tiene cualquier, digamos, aparato pedagógico. Los estudiantes pueden pasarla muy bien, pero si no tienen una experiencia, no tienen nada. ¿Qué le interesa? Y el profesor tampoco ha tenido experiencia con eso que llama literatura. Y experiencia me refiero a que la vida esté tramada con eso, no que sea importante o que sea con cualquier adjetivo ahí puede estar más. Eso lo remite un poco a lo que decía Wittgenstein, que los límites del lenguaje marcan los límites del mundo. El problema es que vivimos en un mundo compartido. También en la línea de lo que comentas, en la crítica a la razón cínica, en el mundo posmoderno se desvincula a través del lenguaje el ser y el ente. Y, o sea, de alguna manera pierde entidad y pierde sentido. Pero eso no quiere decir necesariamente que el lenguaje no pretenda darle un sentido, aunque sea un sentido formal, no meramente instrumental. Con relación a la cuestión terminológica de Farías y la construcción, no sé, la traducción que uso yo es para el Dasein es la I del ser, que es una traducción que propone Escudero. Adrián Escudero es un hegeliano español que trabaja en la Universidad de Barcelona. Digamos, cómo se traduce el término es sintomático de cómo se está pensando la filosofía hegeliana en realidad. O sea, si estamos pensándolo como un sujeto epistemológico, si estamos pensándolo como un sujeto concreto, fáctico, etc. Yo, dada el marco teórico que me interesa, lo pienso como la I del ser, me parece que es una traducción adecuada. Pues con respecto a la pregunta general que usted planteaba en relación a la mesa, digamos, mi temática y el campo de las problemáticas que a mí me resultan más cercanas por mi investigación, digamos que sería una cuestión que no es tan cercana a los intereses de mi investigación. Si tuviera que de alguna forma tratar de vincularme con lo que entiendo que es su pregunta, mi preocupación en realidad sería, digamos, cuando hablamos de mayoría de edad, ¿en qué sujeto estamos pensando? O sea, yo lo pensaría de esa manera. Creo que es sencillo, pero también es una forma bastante violenta de plantearlo, de alguna forma, que esté invisibilizada. Hablar de madurez y de infancia del hombre, entre en esos términos kantianos, cuando, digamos, no sé si nos hemos puesto de acuerdo en lo que entendemos por un sujeto. Me parece que es una pregunta de la filosofía contemporánea que sigue siendo bastante interesante. Eso, nada más. Bueno, brevemente, porque nos comemos ya casi todo el tiempo los compañeros que vienen. Bueno, en relación con la pregunta sobre el socialismo utópico y bueno, las cuestiones de Owen, de Fourier, bueno, todo esto que se narra en el manifiesto, no lo podemos comentar por cuestiones de tiempo, pero dentro de la metodología voy siguiendo el rastreo de esa evolución intelectual de Marx desde la crítica del Estado de Hegel, donde parte de una noción, donde rompe radicalmente con la noción de democracia formal. Si no es democracia verdadera, no la quiero, más o menos lo que viene a decir Marx ahí. Pero luego va evolucionando su postura y luego es más escrito en la cuestión judía, y ya luego el manifiesto es evidentemente donde hace esa crítica al socialismo utópico, donde entiende la democracia y el poder desde otra perspectiva, y desde una perspectiva, digamos, de posibilidad para las clases oprimidas, ¿no? Y bueno, simplemente respecto a los ejemplos históricos que he puesto, bueno, sobre todo la democracia, de las nuevas democracias en América, como pueden ser la democracia americana, la de Estados Unidos. El problema con ese tipo de democracia y en relación con el socialismo utópico, con el socialismo, la vida chilena al socialismo, es que esas democracias parten de la idea de la reconciliación de clases, que eso es rechazado por Marx. O sea, hay un antagonismo en que una clase se tiene que extinguir. Luego, todo esto del republicanismo, todo esto de las ideas comunitarias, las ideas liberales, parten de la posibilidad de reconciliar las clases mediante la razón, mediante un progreso moral progresivo, lo que sea, ¿no? Entonces, tanto Chile, tanto la vía chilena al socialismo como la basada en la idea marxiana,
rompe con esa posibilidad utópica que llamaría. A ver, estamos ya nos hemos comido todo el tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta muy breve, no sería por ahí alguien más. Pues entonces acabo ya.